Muy bien, por último vamos a hablar de algo que se llaman los teoremas fundamentales de los triángulos. Estos teoremas, bueno, son postulados, ¿no?, que nos hablan de que los triángulos van a tener ciertas características o van a cumplir con ciertas características, ¿sí? Y son fundamentales porque aplica a todo tipo de triángulos. Hablemos de triángulos equiláteros, isósceles, escalenos, un triángulo rectángulo, acutángulo o un triángulo obtusángulo, ¿sí? No importa qué triángulo sea, chiquito, grandote, ¿sí?, aplica para todos. Vamos a ver tres teoremas. Hay 6 de estos, pero vamos a ver los tres más comunes, los tres más utilizados. Nuestro primer teorema, ¿no?, nuestro teorema 1, nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Este es uno de los más conocidos. Entonces tenemos aquí nuestro pequeño diagrama, ¿no?, donde tenemos nuestro triángulo con vértices A, B y C, y los ángulos en rojo, ¿no?, que pertenecen a cada vértice. Y bueno, ¿no?, pues marcamos la condición. Ángulo del vértice A más el ángulo del vértice B más el ángulo del vértice C es igual a 180 grados. Como segundo teorema tenemos un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Ahora, entonces aquí vamos a utilizar en el diagramita algo más o menos parecido a lo que hicimos cuando ocupamos la definición de triángulo, ¿no?, con la parte de las rectas. Entonces aquí en esta parte punteada podemos ver la prolongación de esas rectas. El ejemplo lo voy a hacer no solamente con un ángulo, pero aplica para cualquiera de los tres. Entonces tengo mi triángulo ABC. Si extiendo la recta sobre el triángulo, sobre el vértice C, en este caso hacia la derecha, porque también lo podría hacer hacia la izquierda, en este mismo vértice se forma un ángulo con ese segmento alargado, un ángulo al que estoy llamando ángulo P. Ese va a ser el ángulo exterior. Entonces me dice que este ángulo exterior va a medir lo mismo que la suma de dos ángulos internos no adyacentes. Entonces, dos ángulos internos que no estén junto a este ángulo P. Tendrían que ser los ángulos opuestos, ¿no?, al ángulo del vértice C, ¿no?, porque sería el ángulo A y B. Estos dos ángulos A y B no son adyacentes al ángulo P. Entonces, tendríamos que el ángulo A más el ángulo B me va a dar el ángulo P. Lo mismo pasaría si yo ocupo la extensión aquí con el vértice A y formara este angulito externo. Bueno, sus ángulos no adyacentes serían el ángulo C y el ángulo B. Y lo mismo va a pasar con el ángulo B. Si yo utilizo el ángulo externo que se forma aquí, con este segmento alargado, los ángulos internos no adyacentes serían los correspondientes al ángulo A y al ángulo C. Entonces, este teorema aplica para cualquier vértice, ¿sí?, para cualquier lado que nosotros hagamos la extensión de la recta. Si lo extiendo hacia acá, ¿no?, mi ángulo se formaría aquí. Si esta recta la extiendo hacia abajo, se formaría de este lado el ángulo. Y esta recta también la puedo extender hacia abajo, ¿sí?, y el ángulo se formaría de este lado. No importa hacia qué lado extendamos la recta con respecto a cada vértice, se forman ángulos externos, ¿no?, y el teorema aplica exactamente igual para cada uno de ellos. Por último, el teorema 3 nos dice que la suma de los ángulos exteriores o externos, considerando solo uno por cada vértice, va a ser igual a 360. Entonces, aquí enfatizamos en uno por cada vértice, ¿no?, ya que vimos aquí en el teorema 2 que podemos extenderla para dos lados en cada uno de estos vértices. Entonces, cada uno de estos vértices podría formar un ángulo externo. Entonces, tenemos igual ángulos A, B y C con nuestros vértices. Para el vértice A extiendo hacia abajo la recta y me forma este ángulo M, ¿no?, que es el que les comentaba de este lado. Para el vértice B, lo extiendo ahora hacia la izquierda, ¿no?, que era el de la izquierda en este ejemplo con el vértice C.
formo este ángulo N. Y para el vértice C, ¿no? Lo extiendo igual a la derecha, formo este ángulo P. Entonces, cada vértice tiene un solo ángulo exterior formado. Entonces sumamos estos ángulos exteriores, el ángulo M más el ángulo N más el ángulo P, ¿no? La suma de estos tres ángulos me tiene que dar 360 grados. Igual, no importa hacia dónde nosotros consideremos el ángulo exterior, ¿sí? La suma va a seguir siendo de 360 grados. Entonces, de esto lo que nos hablan estos tres pequeños teoremas, ¿no? Son fundamentales, repito, se aplican a cualquiera de los triángulos que nosotros tengamos, ¿sí? Y esto luego nos va a ayudar igual para resolver algún tipo de problema donde no especifican este tipo de condiciones.